Bienvenidos una vez más a Rincón Otaku, tu espacio dedicado al mundo del anime, manga y los videojuegos. Yo soy Andrés Benítez y te traigo la segunda parte de aquellos animes confirmados y que muchos esperan para el año 2020. Si aún no has mirado el primer video con títulos confirmados y esperados para el año 2020, en la descripción, como en este instante, podrás ver una viñeta que te llevará al video. Prepara el lápiz y papel y no olvides activar la campana de notificaciones para que recibas un aviso cada vez que subamos un nuevo video. ¡Comenzamos! Beautiful Halo te trae la mejor ropa de anime para tu colección a excelentes precios y con envío gratis a todo el mundo con compras desde $29 y descuentos a partir de $49. Toda la información y enlaces de descuento en la descripción de este video. Iniciamos con el primer título en la lista de esta segunda parte de animes más esperado para el 2020, en donde ya hay nuevas confirmaciones que seguramente te van a interesar. Comenzamos con el primero y lo hacemos con Fate Stay Night Heaven's Feel 3, uno de los animes más esperados en los últimos 2 años por sus increíbles películas animadas y su alto nivel en producción y detalles. Es Fate Stay Night Heaven's Feel 3, que cuenta con una nueva ruta de la historia principal del universo de Fate. Es la tercera y última parte de una trilogía de películas, Fate Stay Night Heaven's Feel 3 Spring Song, y se estrenará en la primavera de 2020, así que prepárate para disfrutar de esta última película y en donde conoceremos de qué forma concluirá esta nueva ruta por la batalla del Santo Grial en el universo de Fate Stay Night. El anime de Arifureta es otro de los títulos que confirmaron su regreso rápidamente tras concluir su primera temporada en la pasada temporada de verano de 2019. Su adaptación animada no fue muy agraciada por la crítica en general, ya que muchos aseguran que la animación destruyó la imagen que se tenía de su obra original y que no está a la altura. Sin embargo, pese a ello, le brindó posibilidades para tener una segunda temporada. Así que a los fanáticos de Arifureta tendrán más de las aventuras desventuradas de Hajime Nagumo con una segunda temporada que veremos en algún momento del año 2020. Se confirmó recientemente una adaptación para el 2020 de uno de los isekai más populares de todos. Se trata de Mushoku Tensei Isekai Tara Honki Das. La historia trata sobre un chico que se encierra en su casa tras sufrir una enorme humillación pública sin atreverse a salir durante varios años. Logra salir de ahí gracias al apoyo de sus hermanos y muere tras intentar salvar una vida, en donde reencarna en un mundo lleno de dragones y mazmorras. Otro de los títulos confirmados y que no se esperaba es Mahoka Koko no Rotosei, segunda temporada, que pasó de la mano del estudio de animación Madhouse a las manos del estudio 8-Bit. Esta nueva temporada llegará en algún momento del año 2020, así fue confirmado por el estudio de animación, luego de estar varios años en un hiatus y con una película realizada hace unos años por este estudio. El futuro de este anime era aún incierto, pero el equipo de producción ha regresado y el anime lo continuarán a partir de los tomos 8 y 9, a continuar disfrutando de este increíble anime de magia y conflictos para el 2020. Isekai Quartet anunció una de las sorpresas más esperadas por todos sus seguidores y es la confirmación oficial de la segunda temporada, además de ofrecer una fecha aproximada de su estreno. Será en enero de 2020, es decir, a partir de la temporada de invierno. Esta nueva temporada contará con el mismo equipo de producción de la primera y promete hacernos reír a carcajadas con las ocurrencias de este crossover de personajes de Isekai en su versión chibi. Agrexco regresa con otra temporada en la plataforma de Netflix, así fue confirmada por la misma con una tercera temporada, y seguir disfrutando de las intrépidas desventuras de esta oficinista que busca su lugar en el mundo y poder hacer frente a los abusos de su jefe. Un anime cargado de eventos y situaciones con los que muchos se sentirán identificados. El anime cuenta con un particular estilo de animación que lo hace totalmente distinto a lo ya conocido por todos. La plataforma de Netflix aún no ha dado a conocer para qué momento del año 2020 veremos esta nueva temporada de Agrexco. Otro de los animes de la plataforma de Netflix y que muchos preguntaban es el anime de Baki.
Este anime de pelea ya cuenta con muchos seguidores y que pese a su extraña animación en CGI de sus peleas, ha ganado gran popularidad, en donde ya cuenta con una primera temporada que fue dividida en 2 partes. La segunda temporada de esta adaptación se dio a conocer luego de la salida de su segunda parte en la plataforma de Netflix, y donde ellos mismos han confirmado que ya se encuentran trabajando en una continuación y que veremos en algún momento de 2020. También Netflix confirmó una segunda temporada para uno de sus animes debut del año 2019 en coproducción con el estudio de animación Gonzo, en donde realizaron el anime titulado como Seven Seeds. Este anime con una temática de sobrevivencia post-apocalíptica en donde la humanidad es separada en grupos de personas en donde deberán sobrevivir los más ágiles para vivir en un mundo nuevo tras la colisión de un meteorito. No han dicho aún cuándo será la fecha de su estreno, pero sí se estima que podría ser para la primavera de 2020. Otro de los animes esperados para el 2020 es la película del anime de Given, que sirve como continuación de los acontecimientos que quedaron inconclusos en su adaptación al anime de tan solo 11 episodios. Y aquí sabremos qué más deparará el futuro de la banda y de la relación entre Aoyama y Mafuyu. Aún se desconoce si la película servirá de introducción para una continuidad en el anime para TV, pero igual, prepárense aquellos amantes del Shonen Ai y Fugoshi, que aún quedan momentos románticos entre estos chicos. Otro de los estrenos ya confirmados para el 2020 es la tercera temporada del anime de Oregairu, que se estrenará en la temporada de invierno que inicia en enero de 2020. Ya es un hecho, así que todos los fans que siguen la vida despreocupada y sin motivaciones de alcanzar nada en nada de Hachiman Hikigaya en el club de servicio, en donde sabremos si logrará o no conquistar a Yukino y cambiar su forma de ver la vida. Otra película de anime que se espera desde hace ya 2 años y que fue retrasada sin previo aviso fue la esperada película de Yuri on Ice, Ice Adolescence, que se tenía previsto ser estrenada para el 2019, sin embargo esta fue retrasada y será estrenada para algún momento del año 2020, y poder saber qué ocurrirá entre Victor y Yuri en los torneos venideros de patinaje sobre hielo. Por ahora, no hay más detalles sobre el retraso, solo se conoce que el estudio de animación debía cambiar algunas cosas para pulir mejor la historia que quieren contar. Ahora pasamos a uno de los animes isekai más esperados por una gran fanaticada y que aún nos mantiene a la incertidumbre, y es la fecha de estreno para la segunda temporada del anime de Re:Zero, Kara Hashimero Isekai Seikatsu. Su estreno será para el año 2020. Luego del estreno de su segunda OVA que saldrá a finales del mes de diciembre, podremos saber con exactitud para qué parte del año será estrenada, aunque ya algunos medios oficiales apuntan que será en la temporada de invierno de 2020, que inicia en el mes de enero. Así que, ¿estás listo para ver en acción a Sobaru, Emilia y a la queridísima Ren una vez más? Pasamos ahora con la continuación directa del anime de Demon Slayer, Kimetsu no Yaiba, uno de los animes revelación del año 2019 y que dejó a una gran cantidad de personas impresionadas por su cuidada animación y que además supera con gran brecha a la mayoría de animes de 2019 y de muchos años anteriores. Tomando en cuenta que pese a que su historia es bastante plana, es muy bien enriquecida a través de la banda sonora y todo el apartado audiovisual, dándole a este un mayor nivel de calidad. El anime concluyó con el episodio número 26 y los fans a la expectativa de la confirmación de una nueva temporada, el estudio encargado de realizar las aventuras de Tanjiro y su hermana Nezuko en el camino de regresar a la normalidad como un cazador de demonios, confirmó la continuación del siguiente arco del anime, pero no en formato anime sino en una película animada que probablemente se estrenará en la primavera de 2020. Cubriendo en su totalidad el arco del tren infinito, en donde veremos al Pilar del Fuego en acción. Se espera que luego del estreno de la película se paute una fecha para el estreno de su segunda temporada que podría ser estrenada en algún momento del año 2021.
Ahora, para cerrar con esta lista de animes más esperados para el año 2020 parte 2, luego de meses de agonía y búsqueda constante, el equipo de producción del anime de Overlord da señales de vida, asegurando que están trabajando en la cuarta temporada del anime. Lo que aún se desconoce es para qué momento será anunciado oficialmente. El estudio de animación Madhouse aún no ha dado ningún tipo de anuncio oficial, pero se estima que esto ocurrirá en algún momento de todo el año 2020. Así que se viene un año cargado de grandes títulos y cierre de historias. Así llegamos al final de este video, espero lo hayas disfrutado, al igual que nosotros el hacerlo. Déjame saber tu opinión en los comentarios. Agradecimientos especiales a nuestros patrocinadores en Patreon, Jorge Rendón, Edward San y Josué Candray por el apoyo en el canal. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales como Rincón Otaku LA en Instagram, Twitter y Facebook, y para los que deseen apoyarnos desde Patreon, en la descripción estarán todos los enlaces. Revisa nuestro canal para que mires todo nuestro contenido variado sobre el mundo del anime y suscríbete si aún no lo has hecho. Nos vemos en un próximo video. Y no olvides activar la campana de notificaciones para que recibas un aviso cada vez que subamos un nuevo video.